Muy buenos días, Iglesia Tierra Deseable. Bueno, como siempre, un placer estar acá con ustedes por compartir el día de hoy, un nuevo día en el que podemos respirar, podemos ver las maravillas del Señor, un nuevo día de devocional en el que podemos escuchar su voz, en el que podemos comunicarnos con Él, que podemos levantar una alabanza a Él. Es hermoso poder compartir a diario con Él. Pero, ¿qué te parece allá donde tú estás? De pronto estás en tu casa escuchando este devocional, lo estás viendo, o si estás, no sé, vas en el transporte público y lo estás escuchando donde estés. ¿Qué te parece si sacamos un tiempito, nos ponemos en disposición y nos inclinamos? Si puedes ponerte de rodillas o no sé cómo puedas, pero podamos levantar una oración al Señor. Recuerda que orar es hablar con Dios, hablar con papá, poder decirle cómo te sientes, qué necesitas, poder agradecerle, poder decirle cuánto lo amas, es ese tiempo de intimidad con Dios y es importante que lo tengas a diario. Así que donde estés, acompáñame estos minutos. Padre Celestial, papá, gracias Padre amado, gracias por cada día de vida que nos da, Señor. Gracias por permitirnos abrir los ojos el día de hoy, Señor, y poder tener 24 horas más para poderte alabar, para poderte adorar, para poder respirar, para poder trabajar, para poder comer, Señor, para poder estar con nuestra familia, Señor, para poder estudiar, Padre Celestial, pero sobre todo, Señor, para poder hablar contigo. Gracias por permitirnos un día más llegar a ese trono de la gracia, Señor, y poder alcanzar ese continuo, ese socorro, Padre, poder alcanzar ese perdón tuyo, Padre Celestial, poder abrazar, Señor, abrazar tu gracia, Señor, abrazar tu amor, Señor, que no importa si estamos tristes, Señor, ahí estás tú para consolarnos, para alegrarnos, Señor, que si estamos cargados tal vez por malas decisiones que hemos tomado o porque nos hemos puesto nosotros mismos cargas que no debemos, Señor, ahí estás tú para liberarnos, Padre Celestial, de ellas. Gracias, Padre Celestial, porque en donde estemos, la situación que estemos, como estemos, Señor, como estén nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras áreas, cada una de nuestras áreas, como esté, Señor, ahí estás tú para ayudarnos a corregir cada una de ellas. Ahí estás tú para enseñarnos a ser tus hijos, Padre Celestial, a ser esos siervos, Señor, que tú mereces, papá, para ser, Señor, esos hijos que tú mereces. Gracias, Padre Celestial. Y en esta mañana, papá, quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos y aún por mí, Señor, por cada uno de esos pecados que hemos cometido, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, que seas tú, Señor, perdonándonos, Señor, y ayudándonos a cambiar nuestra forma de ser, a cambiar nuestras palabras que salen de nuestra boca, Señor, esos malos pensamientos, esos malos deseos, Señor, esas malas amistades, Señor, si hemos andado en malas conversaciones, Señor, si hemos andado en chismes, Señor, si hemos robado, si hemos hecho algo malo, algo que a ti no te agrada, Señor, te pedimos, Señor, perdón el día de hoy, que seas tú dándonos de esa gracia, papá, que seas tú enseñándonos, Señor, a no hacerlo más, a no practicar más el pecado, sino a aferrarnos cada día más a ti, a obedecerte, no porque sabemos que viene una consecuencia mala a causa de los pecados, sino a obedecerte, Señor, porque no queremos separarnos de ti, a obedecerte por amor. Gracias, papá. También si en esta mañana hay un hermano que está enfermo, Señor, que necesita una sanidad, sabemos que tú eres el médico de médicos, Señor, que tú con una palabra los puedes levantar, pero que también usas, Señor, usas doctores, enfermeras, camilleros, cirujanos, Señor, para poder sanarnos, Señor. Así que si es tu forma también de hacer el milagro, también lo aceptamos. Y guíanos, Señor, donde esos médicos correctos, que den ese dictamen correcto, Padre, que den esas recetas y esos medicamentos correctos para nuestra sanidad, papá. También si algún hermano está en alguna necesidad física, Señor, alguna necesidad espiritual, papá, alguna necesidad financiera, alguna necesidad sentimental en alguna área de sus vidas, Señor, sé tú supliendo lo necesario, papá. Gracias, amado Dios, porque tú no nos dejas, no nos abandonas y nos das aún más de lo que merecemos, papá. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia Tierra Deseable, allá donde tú te encuentres, ¿qué te parece si me acompañas y vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Iglesia Tierra Deseable, Dios te bendiga. Vamos a cantar una vez más a nuestro Dios poderoso. Vamos, con las palmas acá. Decimos: traigo mi alabanza, es más que palabra,
Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Decimos, siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar que tan solo por cantar, lo que quiero es adorar. Vamos a cantar el grito de júbilo para nuestro Dios. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Gracias, Señor. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero agradarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Y vamos. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar que tan solo por cantar, lo que quiero es adorar. Con las palmas arriba. Siempre cantaré, con todo brindaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Aleluya, exaltado sea, Señor. Bueno, iglesia, y después de ese tiempo tan hermoso de alabanza y adoración, ¿qué te parece si me acompañas a compartir un poquito de esa palabrita, esa pildorita, ese mensajito que tiene hoy el Señor para cada uno de nosotros y con el cual podemos arrancar el día y sostenernos un poco, pero también te invito a que profundices después de esto más en la palabra? Entonces, ¿qué te parece si oramos un poquito? Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo de palabra. Te pido, Señor, que sea todo de ti, nada de mí, y que seas tú dando el crecimiento a esta semilla en cada uno de esos corazones que puedan escucharle y que puedan recibirle en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, el título para el mensaje del día de hoy es Mi Pastor. Y está basado en el Salmo 23, pero vamos a leer solo el versículo número 1. Entonces el versículo número 1 del Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es hermoso, el Salmo 23 es hermoso y vamos a desmenuzar un poquito ese primer versículo en estos minuticos. Entonces, si ustedes ven si ustedes leen la palabra, es la primera vez que se muestra al Señor como pastor, como decir, como el pastor de las ovejas que se nombra. Y este salmo lo hace David. Si ustedes notan, David cuando lo escribe ya era el rey de la ciudad de Israel, entonces, y él está diciendo, el Señor es mi pastor. Él había sido también pastor de ovejas, entonces podríamos decir que él sabía cuál era la posición de Dios como pastor y cuál era la posición de él. Si estaba diciendo que él era mi pastor, o sea que estaba diciendo David, yo soy su oveja. Y sabía todo lo que venía y sabía que era el mejor pastor de todos. Entonces yo busqué algo que escribía David por acá, que está en 1 Samuel 37-34 y dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo le persigo con un palo y rescato al cordero de su boca.
Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. David sabía cuál era la función del pastor y sabía que tenía el mejor pastor de todos. Entonces por eso decía, el Señor es mi pastor. Entonces sabía que si en algún momento venían las guerras, venían los ataques, él tenía quien lo cuidara. Pero es importante, iglesia, de que tú como oveja siempre estés en el redil, siempre estés cerca del pastor, porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando esa oveja que se salga del redil, que se aleje del pastor. Y ahí llega él y la devora, ahí llega él y la ataca. Pero cuando él viene a atacarnos y nosotros estamos cerca del pastor, sabemos quién es el que nos defiende, sabemos quién es el que nos cuida. Entonces es hermoso como David decía, el Señor es mi pastor. Cuando David dice él, Señor, dice, o sea, tengo el mejor pastor de todos, o sea, está diciendo él, o sea, podemos decir, no sé, mi jefe es el pastor, o tal persona es mi pastor, o mi trabajo es mi pastor, o tal cosa. Esas cosas se van a acabar, las personas nos pueden hacer quedar mal, nos pueden defraudar, nos pueden engañar, pero el Señor nunca falla. Entonces David por eso decía, el Señor, que se decía, tiene el mejor pastor de todos y es el pastor de nosotros, tenemos el mejor. Cuando Él dice es, quiere decir de certeza, Él es mi pastor. ¿Y cómo tener certeza de que el Señor es mi pastor? Entonces yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Estabas perdido y fuiste hallado? ¿Sí? En algún momento de tu vida tú estabas perdido que no sabías qué hacer, pero el Señor te halló, el Señor te sacó del mundo, el Señor te sacó de algún vicio, el Señor perdonó tus pecados, el Señor ha cuidado de ti. Entonces tú dices, sí, estaba perdido, en algún momento de mi vida estaba perdido, pero el Señor me halló, el Señor ha cuidado de mí. Dice Juan en el capítulo 10, ustedes leen del versículo 23 para adelante más o menos, y habla una analogía sobre las ovejas y dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebata de mi mano. Cuando tú te conviertes en hijo de Dios, naces de nuevo, recibes al Señor Jesucristo como Salvador, recibes la vida eterna y te conviertes en oveja del Señor. Dices, en ese momento dices, el Señor es mi pastor. Entonces de acá dice, nadie las arrebata de mi mano, nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. Tienes que estar siempre conectado de ese Señor, de ese Dios bueno, de ese pastor bueno. Hazte esta otra pregunta. ¿Has estado con necesidad y Dios te ayudó? ¿En algún momento de tu vida necesitaste un milagro? ¿El Señor ha solucionado algún problema? ¿Te ha dado el alimento? ¿Te da el techo? ¿Te da el calzado, el vestido, la universidad, el trabajo? Te lo da todo. Entonces tú dices en algún momento, sí. Entonces tengo la certeza que el Señor es mi pastor porque en algún momento he tenido necesidad y Él me ha ayudado. Hay una palabra hermosa en la Biblia que es ebenecer, y ebenecer significa hasta aquí el Señor me ha ayudado, hasta aquí el Señor me ha acompañado. Entonces tú pregúntate, hasta aquí en este momento, este mismo segundo, el Señor te ha ayudado, te ha acompañado, te ha ministrado, te ha dado lo que necesitas, porque si es así, créeme que aquí para adelante también lo va a hacer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea que si hasta el día de hoy te ha sostenido, te ha dado vida, lo seguirá haciendo. Entonces eso es, pregúntate si para que tengas la certeza de que el Señor es tu pastor. Si ustedes notan, uno lee y uno dice, David lo dice como con alguna pizca de orgullo, porque él dice, el Señor es mi pastor, y uno puede decir, pero David, ¿por qué no dice, el Señor es el pastor de todos, o es nuestro pastor, o el Señor es tu pastor? No, dice, es mi pastor. Pero lo que pasa es que si tú lo analizas, podemos estar ahorita tú, yo, 1000 personas, 1000 millones de personas orando al Señor y Él está pendiente de todos. Y yo puedo entrar a la intimidad y orar y hablar con Él y Él me hace sentir como si yo fuera el único que estuviera en ese momento con Él, pero Él está pendiente de todos. Pero te hace sentir como si fueras el único hijo. Entonces así se sentía David, como en el trato que el Señor le daba era como si fuera el único, y así nos hace sentir el Señor. Tiene detalles con nosotros como si fuéramos los privilegiados, como si fuéramos los únicos hijos que tenemos, como si fuéramos su único hijo, pero es así con todos cuando tenemos intimidad con Él. Por eso David decía, el Señor es mi pastor, pero es el pastor de cada uno de nosotros, es tu pastor. Y hoy créetelo y el Señor es mi pastor.
Si ustedes notan cuando uno dice el Señor es mi pastor, estamos diciendo que Él es el pastor, nosotros somos las ovejas. Entonces, las ovejas no se mandan por sí solas, las ovejas se dejan guiar por el pastor. Entonces, acá viene la pregunta, ¿tú te dejas guiar por el pastor? Cada vez que tú tienes que tomar una decisión, tú vas donde el pastor, vas donde el Señor, vas donde papá, la intimidad, y le dices, Señor, esto sí es lo que tú quieres para mí. Dice la palabra que hay caminos que parecen de bien, pero al final son caminos de perdición. De pronto tú dices, ay, es la mejor decisión que pueda tomar, esta decisión va a cambiar mi futuro, ay, eso es una bendición del Señor, pero de pronto no lo es. Entonces cada vez que tú vas a tomar una decisión, por más buena que parezca y que es la mejor decisión, tú vas y le dices al Señor, Señor, este es el camino que tú quieres que yo tome. Esto es lo que tú tienes preparado para mí. Tú quieres que tome esta responsabilidad. Es la responsabilidad que tú quieres para mí. Tú quieres que reciba este ascenso. Porque, digamos, un ejemplo, el ascenso, un ascenso en el trabajo, va a llegar mejores ingresos. Por Dios, uno dice, es una bendición del Señor. Pero resulta que ese ascenso viene con más responsabilidad y tal vez te va a quitar más tiempo. Entonces ahí tú tienes que preguntarte, el día tiene 24 horas, no se te va a aumentar el tiempo, entonces tú dices, ¿a qué le voy a quitar tiempo? Mira que le cortas tiempo, pero no puedes cortarle tiempo a tu relación con Dios, porque en ese momento le estás dando el primer lugar a otras cosas y no al Señor. Entonces tal vez eso que parecía bueno te termina alejando del Señor. Por eso hay caminos que parecen de bien, pero al final son de mal. Entonces pregúntate, si tú eres la oveja, tú te dejas guiar por el pastor, te estás dejando guiar por el pastor. Cada vez que vas a tomar una decisión, que vas a hacer algo, le preguntas, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Este es el camino que tú tienes para mí, este es el propósito que tú tienes para mí, esta es la responsabilidad que tú tienes para mí, esta es la bendición que tú tienes para mí. Pregúntale siempre al pastor. Si las ovejas pudieran hablar y les preguntaran y les dijeran, bueno, ovejas, llegan y un noticiero y le pregunta, oveja, cuéntame algo de ti. La oveja no tendría nada que decir, la oveja diría, no, pregúntenle al pastor, porque el pastor me da mi alimento, el pastor es el que me sostiene, el pastor es el que me guía, el pastor es el que me lleva por los pastos, el pastor es el que me cura cuando yo resbalo y me raspo, cuando yo voy caminando y caigo, el pastor es el que me levanta y me carga en sus hombros. La oveja, nosotros no tenemos nada que decir de nosotros, todo lo que logramos es por el pastor. Entonces, si el Señor, si tú tienes un buen trabajo, es porque el Señor te da la vida, te da la sabiduría y la inteligencia para que te pares a diario. Si tú tienes un talento, es porque el Señor ha decidido depositarlo en ti y ha decidido usarte con ese talento. Si tú hoy puedes caminar, es porque el Señor tiene misericordia y quiere que camines. Entonces nada lo tenemos por nosotros, nada es porque nosotros podamos hacerlo realidad, sino porque Él tiene misericordia y nos da la posibilidad de hacerlo. Obviamente tenemos que esforzarnos, pero sin dejarlo Él al lado, sabiendo que Él es el que da las fuerzas, da el sustento, da la provisión. Es que si hoy tú puedes estar en una universidad, tal vez becado, tal vez pagas poquito o tal vez pagas mucho dinero para poder estudiar, Él sigue dando la provisión y es su misericordia, ya sea que te lo haya dado por beca o te da el dinero para que pagues esa universidad o te da el dinero para que pagues esa casa o para que pagues o para que pagues, no sé, lo que quieres comer. Es porque Él da la posibilidad y da esos ingresos y da ese empleo, da ese trabajo, o tal vez lo hace a través de algo sobrenatural, pero lo hace de acuerdo como Él quiere, porque Él es soberano y Él hace su voluntad y Él puede hacer lo que Él quiera, pero así como llega es porque Él quiere. La oveja, nosotros como ovejas no tenemos de qué volvernos orgullosos, sino solo de Él, de nuestra relación con Él. Entonces, y termina este versículo y dice, nada me faltará. Y cuando dice nada, no se refiere solo a mi alimento, a mi techo, a mi trabajo, al carro, a la casa o a lo que tú necesites, a tus propiedades. No se refiere solo a lo material o a lo que podemos ver. Se refiere también a lo íntimo, a lo espiritual, a tus sentimientos. Dice la palabra que Él llena todo, Él completa todo. Si tú dices, tengo un vacío, algo que no lo puede llenar, búscalo y el Señor lo va a llenar, porque Él es así. Escuché alguna vez
de una persona que murió su papá y estaba hablando conmigo y me decía que ella sentía como cuando murió su papá, el Señor entraba a ocupar ese lugar como padre terrenal. O sea, ya no era solo su padre celestial, sino también terrenal. Entonces el Señor sabe cómo llenar esas cosas. Entonces cuando dice nada me faltará, es nada. Entonces, iglesia, ten la convicción que si tú crees en el Señor, nada te hará falta en ninguna área de tu vida, no solo lo que podemos ver y palpar, sino también lo de adentro, lo que necesitas, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, todo lo llena Él, todo lo completa Él si te dejas guiar por Él y eres consciente de que Él es el que manda, de que debemos hacer la voluntad de Él y no la nuestra, no tomar decisiones por nuestros sentimientos o porque es lo que me gusta o es porque lo que yo quiero o es porque es lo que apetece a mi carne, sino que es lo que Él quiere. Si ustedes van, busquen Deuteronomio capítulo 2 versículo 7, me encanta este versículo, porque dice acá, bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han aprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Quienes estaban ahí, todo el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Y dice, durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. 40 años en un desierto y no les hizo falta nada. Increíble, ¿no? Entonces tú puedes decir, llevo tantos años en esta prueba, pero no me va a hacer falta nada. Y cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, cuando llegue la tentación, tú podrás decir, estoy en medio de esto, pero sé que no me va a hacer falta nada porque el Señor está conmigo. Amén, iglesia. Me encanta estos tiempos de devocional cuando el Señor habla con un solo versículo y nos habla así tan grande y podríamos seguir profundizando, pero te invito a que tú en tu casa lo estudies, lo analices y mires todo lo bonito que es dejarnos guiar por el Señor, poder decir el Señor es mi pastor y Él es quien me guía, yo solo soy su oveja y yo tengo que dedicarme a hacer su voluntad. Simple, es la mejor manera de no tener cargas, de no estresarte, de no andar a las carreras, sino decir me dedico a hacer la voluntad de Dios. Y Él da, a mí me pone la carga que Él sabe que yo pueda soportar, que Él sabe que yo debo llevar, pero yo no tengo que ponerme cargas que no tengo la necesidad de llevar porque no es la voluntad de Él. Entonces, iglesia, sométete ante el Señor y si de pronto has hecho algo que no debes, si de pronto no estás sacando tu tiempo para tener intimidad con Dios, siéntate, habla con Él y dile, Señor, ¿qué debo cortar? ¿Qué carga debo dejar? ¿Qué debo quitar de mí para poder dedicarme a tener un tiempo contigo, Señor? ¿A qué le estoy dando el primer lugar que no te lo estoy dando a ti? Habla con papá y Él te va a mostrar. Y seguramente tal vez es algo que no quieres dejar, tal vez es algo que amas, algo que te encanta hacer. Abraham le pidió a Isaac, a Noé le pidió porque muchas veces le pidió que hiciera una barca en una parte que no caía una gota de agua. El Señor muchas veces pide cosas que para nosotros parecen locuras, pero es el mejor camino. Entonces, como decía el versículo, hay caminos que parecen de bien, pero terminan en perdición. Y hay otras cosas que parecen que uno dice esto es una locura, pero si el Señor dice que lo hagas, hazlo, porque ahí es donde está la bendición. Ahí es donde el Señor te va a guiar porque es la voluntad de Él para tu propósito en la vida. Gracias, iglesia, por acompañarnos el día de hoy. Te invito a que te conectes todos los días a nuestros devocionales, a que no te pierdas nuestras reuniones de domingo, cuando podemos reunirnos, abrazarnos como hermanos y poder escuchar esa palabra y poder alabarle al Señor. Y si tú estás allá, siempre conéctate todos los domingos. Ahí están servicios 6:30, 8:30, 10:30 de la mañana y nuestros devocionales de lunes a viernes. Gracias, iglesia, por estar ahí conectado. Ahora te invito a que oremos para terminar este tiempo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Papá. Gracias, nuestro pastor, por este tiempo en el que escuchamos de que si estamos contigo, nada nos hará falta, Señor, en que tenemos la convicción de que tú eres nuestro pastor. Nosotros somos tus ovejas y nos sometemos a ti y sabemos que como nuestro pastor cuidará de nosotros, Señor. Nos protegerás del ataque del león, del oso, del enemigo, quien quiera levantarse contra nosotros. Ahí vas a estar tú para protegernos, para cuidarnos, Señor. Y también estás para darnos consejos, para guiarnos por el camino correcto, para llevarnos a comer de esos pastos verdes, Señor, junto a ti, a descansar, como dice ese salmo, a descansar en pastos verdes, Señor, en pastos tranquilos, Señor, donde podemos habitar contigo, papá. Que no cambie
Que no cambiemos esos pastos verdes, Señor, por pastos secos, Señor, por pastos que alimentan tal vez nuestro ego o nuestro entendimiento, o que alimentan nuestro intelecto, o que alimentan nuestras emociones, o alimentan nuestra carne, pero no alimentan nuestro espíritu, Señor. Que no cambiemos el pasto, el alimento que tú nos das, por alimento carnal, por alimento del mundo, por alimento que nos ofrece la sociedad. Que no cambiemos un minuto en la presencia contigo por estar habitando con malas compañías, en malas conversaciones, Señor, por estar habitando con quien no debemos, Señor, por estar hablando con quien no debemos, Señor. Que primero saquemos el tiempo para habitar contigo, con nuestro pastor, con nuestro proveedor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia Tierra Deseable, Dios te continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.